No temes a Dios, temes no comprender la vida. Ese es el golpe que casi nadie quiere oír. La necesidad de un Dios que observa, castiga y recompensa no proviene de una fe elevada, sino del temor a vivir en un mundo que no se explica a sí mismo. Cuando la realidad parece inestable, cuando el sufrimiento surge sin previo aviso, cuando le suceden cosas malas a gente buena, la mente se hunde en la desesperación, y la desesperación exige a alguien a quien pedir cuentas. Un Dios que juzga surge precisamente ahí, como un intento emocional de poner orden en lo que no se comprende. Para Baruch Spinoza, los seres humanos sufren menos por lo que sucede y más por no comprender por qué sucede. La ignorancia de las causas genera miedo, y el miedo crea imágenes. Cuando alguien no puede aceptar que la vida sigue leyes naturales sin intenciones ocultas, comienza a imaginar voluntades invisibles detrás de cada acontecimiento. El dolor deja de ser un hecho y se convierte en un mensaje. La pérdida deja de ser una consecuencia y se transforma en castigo. El azar se vuelve insoportable, por lo que se disfraza de juicio. Un Dios que juzga ofrece algo que parece consuelo, pero es mera anestesia. Transforma el caos en narrativa. Si algo salió mal, fue porque alguien lo merecía. Si algo salió bien, fue porque alguien fue recompensado. Esto reduce la angustia porque elimina la imprevisibilidad del mundo. Nada sucede por casualidad. Todo tiene una intención. El problema es que esta intención nunca proviene de una comprensión racional de la realidad, sino de una necesidad emocional de seguridad. Es más fácil aceptar el dolor cuando parece tener un significado moral. Quienes necesitan un Dios que juzgue a menudo no soportan la idea de que el universo no gira en torno a los sentimientos humanos. Aceptar que la naturaleza no recompensa ni castiga requiere madurez emocional. Requiere abandonar la fantasía de que nos observan constantemente. Requiere aceptar que las cosas suceden porque las condiciones se alinean, no porque alguien las haya aprobado o desaprobado. Para muchos, esto es demasiado aterrador. Es más reconfortante imaginar un juez invisible que afrontar la ausencia de garantías. Esta fe no nace del amor ni de la comprensión, sino del miedo. Miedo a equivocarse sin perdón. Miedo a sufrir sin explicación. Miedo a vivir en un mundo que no se adapta a las expectativas humanas. El Dios que juzga funciona como una muleta psicológica. Dice, tengan la seguridad de que alguien tiene el control. Aunque este control sea cruel, parece mejor que la incertidumbre. Spinoza lo vio con una claridad brutal. Para él, cuanto menos comprende alguien las verdaderas causas de la vida, más se aferra a explicaciones sobrenaturales cargadas de emoción. El juicio divino surge cuando falla la razón. No es señal de una espiritualidad elevada, sino de dependencia emocional. La persona no confía en la estructura del mundo, por lo que necesita imaginar un supervisor moral constante. Esto no trae libertad, sino sumisión interna. Y hay algo aún más profundo en todo esto. Un Dios que juzga no solo explica el mundo, sino que también protege el ego. Si algo sale mal, la culpa puede recaer en un plano superior. Si algo duele, hay una razón oculta que justifica el dolor. Así, el individuo no tiene que lidiar con la realidad tal como es. No tiene que enfrentarse a límites, errores, malas decisiones, ni consecuencias naturales. Todo se disuelve en una narrativa moral cómoda. Pero esta necesidad tiene un alto precio. Cuando crees que todo es juicio, dejas de buscar la comprensión, no investigas las causas, no aprendes de los hechos, no maduras emocionalmente. Simplemente obedeces, temes y esperas. La vida se convierte en un tribunal invisible y vives intentando defenderte de acusaciones que quizá nunca existieron. La pregunta que queda y que es inquietante es sencilla y directa. Si este Dios que juzga nace del miedo, ¿de dónde viene la idea de que tiene exactamente los mismos valores, reglas y límites morales que los humanos creen poseer? El Dios que juzga a menudo piensa exactamente como quienes creen en él. Esta frase resulta inquietante porque revela algo que casi nadie quiere admitir.
Muchas imágenes de Dios son espejos emocionales. Cuando alguien describe a un Dios que condena ciertos comportamientos, aprueba a otros y se irrita ante ciertas decisiones, no está describiendo lo divino, sino su propia cosmovisión elevada al absoluto. La moral personal adquiere estatus sagrado. Lo que antes era opinión se convierte en ley eterna. Para Baruch Spinoza, este movimiento es profundamente humano y profundamente limitado. A los seres humanos les cuesta aceptar que sus valores son históricos, culturales y mutables. Por eso hacen algo ingenioso. Ponen estos valores en boca de Dios. Así dejan de ser debatibles, dejan de evolucionar, se vuelven intocables. Cuando alguien dice, Dios así lo quiere, el debate muere. La moral se protege tras lo sagrado. Esta proyección se produce porque es difícil mantener una ética sin apoyo externo. Reconocer que los valores se construyen requiere responsabilidad. Exige reflexión, revisión y maduración. Al proyectar la moralidad en Dios, una persona se libera de esta carga. No necesita reflexionar sobre si algo tiene sentido o no, simplemente obedece. El juicio divino legitima entonces los deseos, prejuicios y temores personales, presentándose ahora como la verdad absoluta. El problema es que este Dios proyectado se vuelve demasiado predecible. Odia exactamente lo que los fieles odian, castiga exactamente lo que el grupo condena. Permanece en silencio ante lo que la cultura normaliza. Esto no es trascendencia, es repetición. Un Dios moldeado por la moral humana no expande la conciencia, la congela. En lugar de provocar la transformación, confirma viejas certezas. Spinoza vio en esto una grave reducción de lo que se llama Dios. Al atribuir emociones humanas a lo divino, como la ira, el orgullo, la decepción y la venganza, el hombre crea una divinidad frágil, reactiva y parcial. Un Dios que cambia de humor, que toma partido, que se ofende. En definitiva, un Dios muy similar a un jefe autoritario o a un padre punitivo. Esto no eleva al ser humano, solo amplifica sus propias limitaciones hasta el infinito. Esta proyección también conlleva una clara ganancia psicológica. Cuando la moral personal se convierte en voluntad divina, el individuo se siente automáticamente en el lado correcto. Discrepar deja de ser un simple desacuerdo. Se convierte en un error moral, un pecado, una desviación. Así, el conflicto humano se transforma en conflicto sagrado. ¿Y quién está dispuesto a cuestionar algo que cree que proviene de Dios mismo? Esta dinámica crea seguridad interior, pero a costa de la rigidez y la intolerancia. Otro punto que Spinoza desmonta con precisión es la ilusión de que este Dios juzga a todos con justicia e imparcialidad. En la práctica, el juicio divino casi siempre favorece a los creyentes. Los fieles rara vez se ven a sí mismos como blanco de la condena. El castigo suele reservarse para el otro, para los diferentes, para quienes amenazan el orden moral establecido. Esto revela que el juicio no viene de arriba, sino de dentro. Dios simplemente lo aprueba. Esta estructura también obstaculiza el crecimiento ético genuino. Cuando la moralidad es externa, el individuo no desarrolla autonomía, no actúa porque comprenda el impacto de sus acciones, sino por miedo a equivocarse ante una autoridad invisible. La ética deja de ser una elección consciente y se convierte en obediencia. Y donde hay obediencia ciega, no hay maduración, solo condicionamiento. En última instancia, proyectar la moralidad humana sobre Dios es una forma sofisticada de evitar la autoconfrontación. En lugar de preguntarse, ¿por qué creo esto?, la persona se pregunta, ¿qué quiere Dios? En lugar de revisar los valores, los sacraliza. En lugar de reconocer límites, los transforma en mandamientos eternos. Lo divino se convierte en un escudo psicológico. Y cuando esta moral proyectada cobra fuerza colectiva, deja de ser una mera creencia personal y comienza a funcionar como un instrumento de control. Si Dios juzga según ciertas reglas, ¿quién garantiza que este juicio no se utilizará para moldear el comportamiento, imponer silencio y exigir sumisión emocional?
Un Dios que juzga no solo sirve para explicar el mundo, sirve para moldear a las personas. Cuando alguien cree estar siendo vigilado constantemente, algo cambia en su interior. Ya no es la conciencia la que guía sus decisiones, sino el miedo. El comportamiento deja de provenir de la comprensión y comienza a provenir de la vigilancia. La idea del juicio constante crea una prisión invisible donde el individuo aprende a controlarse incluso antes de actuar. Para Baruch Spinoza, este tipo de relación con lo divino no fortalece al ser humano, sino que lo debilita. La obediencia nacida del miedo nunca genera madurez. Solo entrena el cuerpo y la mente para evitar el castigo. La persona no se pregunta si algo tiene sentido, si genera bienestar o si contribuye a la vida. Se pregunta si será castigada. Este cambio parece pequeño, pero transforma por completo la forma en que alguien existe en el mundo. El juicio divino crea un estado permanente de alerta emocional. Los pensamientos son monitoreados. Los deseos se reprimen incluso antes de ser comprendidos. Las dudas se transforman en culpa. Cuestionar se vuelve peligroso. Poco a poco, la persona aprende que pensar demasiado puede ser costoso. Es más seguro obedecer. Es más cómodo no cuestionar. Así, la fe deja de ser un camino hacia la comprensión y se convierte en un sistema de autocensura. Esta estructura es poderosa porque prescinde de la fuerza externa. No hay necesidad de que alguien castigue realmente. La persona se castiga a sí misma, anticipa el castigo, se cuida a sí misma, se corrige. El juicio divino funciona como un guardián interno que nunca duerme. Esto genera comportamientos predecibles, controlables y sobre todo sumisos. No sumisos a Dios, sino a la imagen de Dios que fue construida para regular las emociones. Spinoza comprendió que este mecanismo no produce personas éticas, sino dóciles. La diferencia es crucial. La verdadera ética nace cuando alguien comprende las consecuencias de sus actos y elige actuar conscientemente. La obediencia basada en el miedo solo genera respuestas automáticas. Cuando el miedo desaparece, la moral se desmorona. Cuando el castigo parece lejano, el comportamiento cambia. Esto revela que no hubo comprensión, solo condicionamiento. Otro efecto silencioso de este juicio constante es la ruptura de la autonomía emocional. La persona pierde la capacidad de confiar en sí misma. Necesita la aprobación externa incluso para sentir. Demasiada alegría puede percibirse como sospechosa. Demasiada tristeza puede ser una falta de fe. El deseo puede percibirse como pecado, la ira puede percibirse como condenación. La persona deja de escucharse a sí misma y empieza a corregirse constantemente. Su vida interior se convierte en un campo de batalla. Este tipo de obediencia también genera un profundo temor a la libertad. Si nadie juzga, ¿quién define el bien y el mal? Esta pregunta es aterradora porque revela el peso de la responsabilidad personal. Un Dios que juzga alivia esta carga. Él decide, castiga, recompensa. El individuo simplemente obedece. Esto brinda un alivio inmediato, pero tiene un alto precio: la incapacidad de vivir plena y conscientemente. Spinoza criticó duramente cualquier sistema que transformara la espiritualidad en miedo organizado. Para él, cuanto más actúa alguien por miedo, menos libre se vuelve. Y la libertad, en su filosofía, no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en actuar desde la comprensión. El juicio divino basado en el miedo impide esta comprensión. Bloquea el pensamiento crítico, sofoca la curiosidad y debilita la capacidad de vivir. En última instancia, este Dios que juzga no es una presencia amorosa, sino una amenaza constante. No invita a la reflexión, exige conformidad. No amplía la conciencia, la estrecha. Y esto plantea una pregunta inevitable e incómoda. Si la obediencia nace del miedo, ¿qué sucede cuando alguien empieza a darse cuenta de que quizás este Dios no juzga, no vigila ni castiga como se le enseñó? La idea de un Dios que no se ofende, no se alegra, no se decepciona y no reacciona ante las acciones humanas causa más incomodidad de la que muchos admiten. Un Dios impersonal
desmonta las expectativas emocionales profundas. No escucha peticiones individuales, no tiene favoritos, no interfiere para aliviar dolores específicos. Para muchos, esto suena frío, distante, casi cruel. Pero la incomodidad no reside en Dios. Reside en el apego humano a la necesidad de ser el centro de todo. Para Baruch Spinoza, Dios no actúa por voluntad, sino por necesidad. No decide, simplemente existe. Esto significa que la realidad no se ajusta a los deseos humanos. Sigue sus propias leyes, independientemente de creencias, oraciones o méritos morales. Esta perspectiva requiere algo excepcional: madurez emocional para aceptar que el mundo no gira en torno a dolores, esperanzas o expectativas individuales. La dificultad comienza cuando los seres humanos se dan cuenta de que un Dios impersonal no ofrece consuelo inmediato. No dice, todo estará bien, ni promete una compensación futura. No transforma el sufrimiento en una prueba, ni la pérdida en un castigo con un significado oculto. Simplemente no personaliza la experiencia humana. Para quienes crecieron aprendiendo que todo sucede por una razón planificada, esta idea es casi insoportable. Se siente como abandono, se siente como silencio, se siente como vacío. Por eso muchos prefieren un Dios con rostro humano, un Dios que siente emociones, que se enoja, que perdona, que se venga. Este Dios es más fácil de amar y más fácil de temer. Habla al ego, valida el sentimiento de importancia personal. Un Dios impersonal, en cambio, obliga al individuo a confrontar algo incómodo. No eres el centro del universo, y para muchos esa es la mayor caída posible. Spinoza comprendió que esta resistencia no era intelectual, sino emocional. No se trata de no comprender la idea de un Dios necesario, sino de no poder soportar lo que implica. Si Dios no juzga, el sufrimiento no conlleva intención moral. Si Dios no elige, la vida no distribuye recompensas basadas en el mérito. Esto obliga al individuo a abandonar las fantasías arraigadas de una justicia emocional garantizada. Aceptar a un Dios impersonal también rompe con el hábito de negociar con lo divino. No hay promesas, tratos ni peticiones especiales. No existe el si hago esto, Dios hará aquello. La realidad deja de ser un campo de intercambio para convertirse en un campo de comprensión. Esto requiere esfuerzo interior, requiere estudio, reflexión y aceptación de las limitaciones humanas. Es mucho más fácil orar esperando una intervención que comprender las verdaderas causas de los acontecimientos. Esta dificultad revela algo importante. Muchas personas no buscan a Dios, sino protección emocional. Quieren un Dios que actúe como Padre, Juez y Salvador a la vez. Un Dios impersonal no cumple esta función. No se adapta a las fragilidades emocionales como se espera. No ofrece respuestas personalizadas. Exige que los seres humanos crezcan, maduren y asuman la responsabilidad de su propio estilo de vida. Spinoza vio esto como un punto de quiebre. Mientras alguien necesite un Dios emocionalmente involucrado para sentirse seguro, aún no está listo para la libertad. La libertad que propone no es comodidad, es lucidez. Es vivir comprendiendo las leyes de la vida sin mendigar excepciones. Un Dios necesario no consuela, sino que libera, pero la libertad es más aterradora que la comodidad. Otro aspecto preocupante es que un Dios impersonal no valida el resentimiento, no promete un ajuste de cuentas, no garantiza que el otro sea castigado. Esto priva al individuo de la esperanza de una justicia futura como compensación emocional. La persona debe lidiar con el dolor ahora sin ninguna garantía de reparación cósmica. Para muchos, esto parece injusto. Para Spinoza, es simplemente la realidad tal como es. En definitiva, rechazar a un Dios impersonal es rechazar la idea de que la vida no le debe nada a nadie, que surge por necesidad, no por intención moral. Aceptar esto requiere fuerza interior, requiere abandonar el rol de víctima o de elegido, requiere dejar de exigir explicaciones emocionales al universo y comenzar a comprenderlo tal como funciona. Y esta aceptación plantea una pregunta aún más incómoda.
que muchos evitan afrontar. Si Dios no elige, no juzga y no interfiere para corregir las injusticias, ¿de dónde viene entonces ese fuerte deseo de justicia final, de ajuste de cuentas y de castigo garantizado que tantas personas llevan dentro de sí? Hay una verdad incómoda tras la idea de un Dios que castiga al final. Muchas personas no buscan justicia, sino una compensación emocional. Cuando la vida duele, humilla o frustra, surge un impulso silencioso de ver al otro pagar. Este deseo no siempre se puede expresar directamente, por eso se desplaza. En lugar de decir quiero venganza, la persona dice Dios es justo. La venganza cambia de nombre y adquiere una apariencia moral. Para Baruch Spinoza, este movimiento surge de pasiones tristes. Cuando alguien se siente impotente ante el daño sufrido, busca una fuerza mayor para lograr lo que no puede o no se atreve a hacer. La justicia cósmica aparece como una promesa de equilibrio futuro. No importa si el agresor nunca será confrontado aquí, el alivio proviene de la idea de que, en algún lugar, en algún momento, se ajustará cuentas. Este deseo es profundamente humano, pero poco noble. No libera, sino que aprisiona. Mientras la persona espera el juicio final, permanece apegada a lo que la lastimó. El pensamiento siempre vuelve al mismo punto. Pagará. Esta expectativa mantiene vivo el dolor. En lugar de comprender, procesar y seguir adelante, la persona permanece emocionalmente atrapada en el pasado, esperando un castigo que nunca presencia. La justicia cósmica actúa como un anestésico para la frustración. Promete algo que no requiere acción, ni confrontación, ni cambio interior. Solo espera, solo cree. Esto crea una peligrosa comodidad. El resentimiento permanece activo, pero disfrazado de fe. La ira no se procesa, se sacraliza. Y todo lo sacralizado se vuelve difícil de cuestionar. Spinoza vio en esto un error fundamental. Confundir la justicia con la venganza. La verdadera justicia busca comprender las causas y transformar las relaciones. La venganza solo busca aliviar el dolor del que sufrió. Cuando alguien necesita que Dios castigue a otro, la atención no se centra en el orden del mundo, sino en su propio sufrimiento no resuelto. El juicio divino se convierte en un escenario para una reparación imaginaria. También existe un aspecto de comparación constante. La justicia cósmica rara vez es neutral. Casi siempre favorece a quienes creen. Los fieles se imaginan salvados, recompensados, absueltos. Los otros son los condenados. Esta división ofrece consuelo psicológico, pero empobrece la visión de la realidad. El mundo llega a ser visto como un campo de elegidos y culpables, y no como un conjunto de relaciones complejas atravesadas por causas, contextos y limitaciones humanas. Otro punto importante es que esta expectativa de castigo futuro debilita la responsabilidad presente. Si Dios lo ajustará todo más adelante, ¿por qué afrontarlo ahora? ¿Por qué buscar una reparación real, un diálogo difícil o un cambio concreto? La justicia cósmica pospone el conflicto y preserva la pasividad. Promete un final satisfactorio sin exigir madurez emocional en el presente. Spinoza no negó el sufrimiento humano ni minimizó la injusticia. Lo que rechazó fue la idea de que el resentimiento pudiera ser una virtud. Para él, cuanto más se aferra alguien al deseo de ver a otro castigado, menos libre se vuelve. La libertad nace cuando la mente deja de estar regida por la esperanza de venganza y comienza a guiarse por la comprensión. No se trata de olvidar el daño, sino de dejar de vivir en función de él. Hay algo aún más sutil en este deseo de justicia suprema. Ofrece identidad. La persona se ve a sí misma como una víctima justa, moralmente superior, a la espera de un reconocimiento definitivo. Renunciar a esto significa perder un lugar cómodo. Significa aceptar que el mundo no confirmará su dolor con un veredicto cósmico. Y esto requiere fuerza interior, no fe punitiva. En última instancia, el Dios que juzga al final de los tiempos no sirve para organizar el universo, sino para consolar el alma herida.
Promete que nada quedará sin respuesta, incluso cuando la vida continúe sin ofrecer explicaciones satisfactorias. Pero esta promesa tiene un alto precio: mantener al individuo atrapado en la espera, el resentimiento y la ilusión de que la paz llegará cuando el otro sea castigado. Spinoza propone algo más complejo y liberador: abandonar la necesidad de un ajuste de cuentas imaginario y buscar comprender las causas que producen tanto el dolor como la conducta humana. Esto no justifica el mal, pero disuelve la fantasía de la venganza como solución. La paz no llega cuando alguien es castigado, llega cuando la comprensión reemplaza la espera. Si esta forma de ver a Dios, la moral y la justicia te ha resonado, vale la pena seguir explorando estas ideas con más profundidad. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal, comparte en los comentarios lo que más te haya provocado y ve los demás videos, porque esta reflexión no termina aquí. Solo comienza cuando decides reflexionar por ti mismo.